Si resides en un país de habla hispana, sea España, que es en el cual yo resido personalmente y en el cual he nacido, o sea, yo qué sé, Chile, Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador, Argentina, México, Honduras, Guatemala, Panamá, es decir, que hay muchísimos países de habla hispana, Paraguay, Uruguay, Paraguay, aunque se hable guaraní también, se habla español, muy probablemente te suene. Además Paraguay aplica en este caso al vídeo, que como estáis viendo en el título, sí va sobre el impuesto sobre el valor añadido. Muy probablemente te suene este impuesto. Realmente en la mayoría de países de habla hispana, quitando España, ¿vale? En mi país es impuesto sobre el valor añadido, y en todos los países de habla hispana es IVA, ¿vale? Menos en Perú y en República Dominicana, que los que sois dominicanos a lo mejor suena que es el ITBS, en plan... es el impuesto sobre transferencia de bienes industrializados y servicios, el ITBIS, ITBIS, ojo, cuidado, ¿Cómo os habéis complicado los dominicanos? ¿Qué es lo que, manito? No andaba rural y el jambillo que, ¿sabes? Le puso el nombre a ese impuesto. Y que flipa, hermano. Imagínate que eres de RD y te toca decir cuánto, en vez de cuánto IVA, ¿sabes? Que se dice algo así bacano. O en Perú, que es el único que también cambia, que es el IGV, que dentro de lo que son también 3 letras, puedes decir, oye, ¿qué porcentaje de IGV tiene eso, ¿vale? Impuesto general a las ventas. Para los que sois peruanos, muy probablemente ya lo habréis visto, sobre todo los que sois juristas, ya lo sabríais, en plan, no lo habréis visto, sino que ya lo sabríais a priori, de que yo lo hubiese dicho. Cuando he dicho Perú, también de habla hispana, pues me imagino que os sonaría que ahí no hay impuestos sobre el valor añadido, que de hecho en los otros países, como digo, se llama también IVA y VA, ¿vale? Impuesto de valor agregado. Sería en México, en Argentina, en Bolivia, en Colombia, en Chile, como digo, no en Perú y no en RD, en República Dominicana, que es ITBIS y IGV, perdón, respectivamente. En Perú, ojo, es que IGV vale. ¿Qué porcentaje de IGV tiene? Vale, se puede decir, vale. Pero imagínate que llega a una tienda y dice, ¿qué es lo que, manito? ¿Qué porcentaje de ITBIS tiene? ¿Sabes? Al no ser que diga ITBIS, que realmente puede decir ITBIS, ¿qué porcentaje de ITBIS tiene, sabes? Pero una locura, ¿sabes? En plan, lo dejo ahí, ¿sabes? Los que sois dominicanos, ponérmelo por los comentarios, cómo lo decís vosotros, si decís ITBIS seguido o ITBIS. En España, ya te digo, decimos IVA porque es IVA, ¿sabes? No dices IVA porque hay IVA, ¿sabes? O sea que me imagino que igual puede que digan ITBIS. El caso es que vamos a ver qué es el IVA para los que no lo sepáis, porque a muchos que no sean juristas o que no tengáis conocimientos jurídicos o financieros, igual no sabéis lo que es este impuesto, pero sí que os suena el nombre de que está en todas partes. Es un impuesto que se aplica al consumo, quiere decir que cualquier bien de consumo o servicio que se ofrezca en un país va a tener este impuesto, que es un impuesto indirecto. ¿Qué quiere decir indirecto? Que no se paga realmente de manera directa a la agencia tributaria de cada país, ¿vale? En nuestro caso, a Hacienda, a la EAT, ¿vale? Realmente, en el caso de España, quiero decir, no en nuestro caso como españoles, para todo el que sea residente español que esté viendo este vídeo, realmente es un impuesto indirecto, como digo, que se aplica, como estábamos hablando, al consumo, a las cosas que se compran o a los servicios que se contratan, ¿vale? Entonces, el IVA, realmente, cualquier cosa que se esté vendiendo tiene que llevarla. Y la tasa general, que es lo que se aplica a la mayoría de bienes y servicios, es similar en la mayoría de países, como vamos a ver, ¿vale? En España, mi país, es la más alta de todos los países de habla hispana, junto con Argentina, y desconozco, además, no lo he investigado mucho y podríamos haberlo investigado, pero desconozco si el 21%, que es la tasa general en España, que aquí sí que lo puso el Partido Popular, fue una medida que sí, creo que entró en el año 2013, 14, por ahí, ¿sabes? Yo era muy joven, era menor de edad cuando entró el IVA del 21%, sí que sé que hubo polémica, antes era en España el 18 o el 17, por ahí, que es donde oscilan los parámetros de los diferentes países, por ejemplo, Perú y República Dominicana, que como digo son el IGV y el ITBIS, son el 18%, ambos dos, y al final todos se asemejan, pero los más altos son España y Argentina. Y como digo, desconozco si Javier Milei ha sido el que ha implementado ese aumento en el impuesto de valor agregado que sería en Argentina, también IVA, y ha sido el que, como digo, ha puesto ese 21%, o si antes de Milei ya estaba ese 21%. Si alguien lo sabe, por favor, que lo deje en los comentarios. Si no, seguramente mientras subo el vídeo se lo pregunte a GPT y lo ponga yo en los comentarios, en un comentario destacado. Pero sí, en España es el 21%, lleva tiempo, como digo, siendo así, cerca de una década, un poquito más, un poquito menos de una década, y tenemos, igual que todos los países, IVA reducido e IVA súper reducido. Son dos tasas, ¿vale?
que aplican a diferentes bienes de consumo o servicios que se ofrezcan. Por ejemplo, nuestra tasa general es el 21%, como digo, la más alta de los países de habla hispana. Y ahora vamos a hablar de otros países que no son de habla hispana, porque hay que hablar de qué impuestos tiene, por ejemplo, Dubái, ¿vale? Donde no se habla español, se habla árabe, pero evidentemente sí hay un impuesto, que además es el mismo nombre que recibe en Reino Unido, que es Value Added Tax, el VAT, VAT, Value Added Tax, ¿vale? Impuestos sobre el valor añadido en inglés, y que sí existe, como digo, en Emiratos Árabes Unidos, uno de los mercados globales de más relevancia ahora mismo en todos los ámbitos, y en Reino Unido, que también tiene cierta relevancia, y que no existe, que no se da en Estados Unidos, ¿vale? En Estados Unidos existe el Sales Tax, es como su equivalente al impuesto sobre el valor añadido, es un impuesto al consumo también, un impuesto a la venta, sales, ¿vale? Venta de servicios o venta de bienes. Que, os recuerdo que se puede vender un bien, se puede vender un servicio, de eso va la economía global, para el que no sepa. Y bueno, realmente este impuesto al consumo en Estados Unidos tiene una tasa general del 19%, o sea que se asemeja bastante. Y en Reino Unido es el 16%, si no mal recuerdo. En la mayoría de países de habla hispana, como digo, poned por los comentarios si me equivoco en algún país, ¿vale? Pero la mayoría oscilan entre el 16 y el 18, en ese baremo, ¿vale? Son, por ejemplo, como digo, Argentina, España 21, Perú, RD 18, Chile, Colombia creo que son 16, Bolivia 17, es decir, por ahí están, ¿vale? Que quiera pues, que lo miro, que se lo pregunta a GPT o que lo mire en Google, o a la IA de Facebook, o a la IA de WhatsApp, que a la IA de Insta. Bueno, Facebook no sé si tiene porque no uso Facebook, pero si Insta tiene, Facebook, que es el mismo grupo Meta de Zuckerberg, tiene que tener, ¿no? O sea que, bueno, algún día, por cierto, haremos un vídeo comparando las diferentes IA de Insta versus la de WhatsApp, que será similar porque WhatsApp también es de Meta, versus GPT, a ver qué sale, y versus la de Google, que ahora, claro, pues Larry Page y Sergey Brin han sacado su propia IA. Y vamos ahora a lo que nos concierne de verdad, que es el impuesto sobre el valor añadido, que ya hemos explicado lo que es, que ya hemos visto algunos diferentes países que lo implementan en su economía. Veremos también más adelante un poquito el MWST, que es el de Alemania, o VST, que es o Mehrwertsteuer, que Steuer es impuesto en alemán, ¿vale? Ich spreche Deutsch, en verdad nein, pero poquito sí, algo comprendo, y acabo de venir de vivir en Alemania, aunque poco tiempo. Y claro, ellos tienen ese impuesto que es el equivalente al impuesto de consumo que tenemos en todos los países de habla hispana, que es un 19% también, igual que el de la USA, el de Estados Unidos, ¿vale? Entonces todos son similares, ya sabemos lo que es el IVA, ¿vale? Vamos a ver un poquito lo que nos concierne, quiero decir, que es al final qué medidas se podrían aplicar desde un gobierno central para reducir esa tasa general, ¿no? De IVA, por ejemplo, del 21 en España al 13, y que sea una de las más bajas de todos los países desarrollados, entre comillas. Al final, Emiratos Árabes Unidos, que como digo tiene el VAT, ¿vale? El Value Added Tax, es un 5%, es un impuesto al consumo como el que tiene cualquier país, pero es solo el 5%, es decir, es de las más bajas de todo el planeta Tierra, de los países que tienen implementado este impuesto, que son la inmensa mayoría que están presentes en las Naciones Unidas, ¿vale? O sea, de los 193 países, la inmensa mayoría, 150 y pico, incluso la mayoría de países africanos, países en guerra, países que no tienen una estabilidad política para nada, y esos países tienen este impuesto, porque al final es un impuesto necesario, ¿vale? Quiero decir, cualquier nación, ¿vale?, tiene bienes de consumo, servicios que lucran a su población. Y si tú aplicas un impuesto que vaya al final a recaudar, ¿vale?, de todas y cada una de las ventas que se realicen, que al final eso es un impuesto al consumo, tienes que asegurarte de que sea justo, porque al final va a recaudar al rico y al pobre, va a recaudar al empresario y al trabajador, va a recaudar al que compra y al que vende, va a recaudar a todo el mundo, va a recaudar al niño de 5 años que compra unas chuches en un kiosco, va a recaudar al yonki que compra un paquete de tabaco o una cerveza,
va a recaudar a todo el mundo. Bueno, menos la droga y las putas. Pero los camellos y las putas y los traficantes de armas y todas las cosas clandestinas que fomentan la economía sumergida, tan tristemente, ¿vale? Al final van a gastarse ese dinero en algo que tenga impuesto al consumo, IVA, ¿vale? Entonces, al final de este vídeo vamos a ver qué se podría hacer desde un gobierno central para reducir esa tasa general del 21%, ¿vale? Vamos a hacer también un poquito hincapié en ese tipo reducido y tipo súper reducido que tenemos, ¿vale? Que son el 10%, el reducido, y evidentemente el súper reducido 4%. En nuestro país, en España, en la mayoría de países de habla hispana, es similar la situación. Y al final esto beneficia muchísimo al país que haya un impuesto súper reducido, porque es a determinados bienes o servicios que son de primera necesidad prácticamente. Por ejemplo, en España, los bienes de primera necesidad, los bienes de consumo, de supermercado y demás, ¿no?, son al 10%, al reducido. Y las farmacias, por ejemplo, la cultura, los libros, son al 4%. Es decir, súper reducido. Pero, ¿cómo es posible que la tasa general en un país como Dubái sea del 5% y en España sea súper reducido y solo se aplique a cultura, a farmacia y un par de cositas más? Pues porque en España hay que sostener la remuneración mensual de centenas de miles, no decenas, sino centenas de miles de políticos. Que en vez de hacerse, como se hace en muchos países, que la gente se presente voluntariamente a cargos electos dentro de la administración pública central, ¿vale?, que eso ahorraría miles de millones anuales al Estado, ¿vale? Nada, aquí, pum, gente a dedo, pum, partitocracia encima de todo y toda la gente a cobrar miles y miles de euros mensuales de los impuestos de todos. Claro, ahí tienen que meter 21% impuesto al consumo y es que acabarán metiendo evidentemente 23, 24, 25. Seremos al final uno de los países cuyo impuesto al consumo directo, en plan, o sea, al valor añadido de la venta de servicios y bienes sea de los más altos del planeta Tierra, porque lo va a ser, ya es de los más altos, quiero decir. Recoged información y vais a ver que no hay muchos países que tengan una tasa general del 21%, de hecho, como digo, de habla hispana el único es Argentina, y me encantaría saber de verdad si es después de que el señor Javier Milei haya sido elegido presidente, porque especularía ahora mismo así a bote pronto y me voy a mojar a que realmente ha sido una medida adoptada por el señor Milei. Y bueno, ¿qué se podría hacer desde el gobierno central? Pues mira, la medida evidentemente de hacer un recorte masivo de las personas que... No un recorte realmente de puestos, que también, ¿sabes?, sino de salarios. El que quiera seguir ahí gratis, que siga. O el que quiera seguir ahí a cambio de un sueldo básico para que no te falte comida. Es decir, 800 pavos yo creo que cualquier político puede comer bien y tal, ¿me entiendes? La mayoría además tienen casas. O sea, es decir, creo que no hay un solo político ahora mismo dentro de nuestras dos cámaras de representantes, en nuestro gobierno central, en cualquiera de los 5 partidos de la partitocracia o en cualquiera de los partidos menores. Creo que no hay un solo político que no tenga la casa de sus padres o una casa familiar o de su esposa o su casa propia a la que acudir y en la que no tenga que pagar un alquiler. No sé, ponedme también por los comentarios si conocéis algún caso particular de algún político que pague su alquiler religiosamente, quiero decir, sin que, o sea, sea opcional, o sea, que pague un alquiler porque de toda su familia porque sus padres no tienen una casa, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Que España, ojo, ¿sabes? Incluso los políticos de más extrema izquierda son unos pijos y vienen de familias medio buenas, ¿sabes? Es semi-aristocracia para mí. En plan, es que eso da para otro vídeo. Son gente, son burgueses totalmente, o sea, burgueses 100% y semi-aristocracia por una cosa que os diré algún día en un vídeo, que es que es una investigación que estoy yo personalmente realizando para publicar, firmado por mí evidentemente y demás, y son unas cuantas paginitas que estamos haciendo GPT y yo, redactando yo, recopilando y haciendo la pasantía GPT, pero es que flipo. Entonces, vuelta a lo de reducir el impuesto sobre el valor añadido, el impuesto de valor agregado en los países de habla hispana, el IVA, el impuesto al consumo. ¿Cómo se podría hacer? Es muy sencillo, aparte de recortar el gasto público de ahí y tal. Vale, si se equilibra, realmente al final equilibrar matices de esa magnitud
matices económicos de esa magnitud, como puede ser un impuesto al consumo que va a afectar directamente a millones y millones de personas de todas las edades, ¿vale? Tiene que ser un equilibrio sometido a un estudio hiper extensivo hecho por centenas, decenas iba a decir, pero es que centenas de economistas reputados de tanto izquierda como derecha para que acerquen posturas y se pueda llegar a un punto en el que haya bajadas graduales, por ejemplo, bajarlo ahora del 21 al 18 y que esté igualado en España al de Perú o República Dominicana, ver cómo funciona, si se ha recortado gasto público de gilipolleces, como digo, de pagar sueldo a políticos para que coman centollo en Navidad, y no que sea para hospitales o carreteras, porque si me dice que ese gasto público está yendo a hospitales, está yendo a carreteras, que hay carreteras hechas polvo en España, que no están asfaltadas, que la gente se medio mata por ellas, y puedo grabar un montón, y en mi TikTok antiguo que me borraron había un montón. O sea, cuando yo di la vuelta a España con la moto, flipa. ¿Sabes? Te quedas en shock de que dicen muchas partes. O sea, yo pensaba que Almería tiene partes tercermundistas porque las tiene, pero es que sales de Almería y es que toda España tiene partes tercermundistas, menos a lo mejor Madrid y Barcelona, ¿sabes? Que en plan, ojo. Entonces, que realmente ni siquiera se está optimizando el uso de ese gasto público, ¿sabes? No está yendo para... no está siendo destinado para buenas causas, ¿vale? Está yendo directamente al bolsillo de los políticos que cenan marisco con ese dinero, en plan en Navidad, en vez de comer. Es que no tengo que tengan que estar comiendo arroz y pollo, como muchísima gente de la población lo está haciendo. Pero joder, que tampoco estén comiendo como están comiendo ellos cuando hay gente que se muere de hambre, que esto parece el puto hoyo, ¿sabes? Parece que de verdad están ahí los cientos de miles de políticos y su familia arriba, luego los empresarios que sí que con sus cojones han sacado la empresa para adelante y ellos se lo merecen, pero que están arriba. Luego en el centro hay un montón de gente que algún día puede comerse una pizza, pero muchos días también come arroz, arroz y pollo. Y luego es que hay de verdad más de 1 millón de personas bajo el umbral de la pobreza en España que todos los días, si es que comen arroz, yendo al banco de alimentos, a Cáritas y además instituciones de ayuda social. Pues yo mismo estaba así hace muy poquito, yo tengo muchos altibajos económicos, vengo de una situación muy difícil y yo mismo he pasado por esa situación hasta hace muy poco. Entonces, joder, no tiene coherencia, ¿vale? Y bueno, digamos que haciendo eso, un estudio que además, te digo yo que no habría ni que pagarlo, habría muchísimos economistas voluntarios que lo harían, ¿vale? Y juristas, en plan, yo digo, mañana sube Pedro Sánchez, por ejemplo, que es nuestro actual presidente electo. Una historialita harán, que ya no sé cuántos followers tiene el mierda ese, pero que más de 100k tiene que tener. O sea, 100k de los cuales os digo desde ya que un muy buen porcentaje, 10-12 mil, van a ser juristas o economistas. Sube. Necesitamos 100 economistas y 100 juristas para realizar un estudio de competencia estatal que va a afectar directamente al bolsillo de todos y todas los españoles, porque es un impuesto al consumo, que es el impuesto sobre el valor añadido, que afecta directamente a todas las ventas, tanto de servicios como de bienes que se realicen dentro de nuestra economía nacional. Entonces, te sobran voluntarios para eso. Es que los tendría en menos de 24 horas. Gente dispuesta a cambiar España, a analizar los miles y miles de millones, son datos metadatos que tendrías que analizar. Hay que hacer análisis de datos brutal de todo eso, de todos los presupuestos generales del Estado, de cada euro que se gasta en España, de cada euro que se recibe, no solo del impuesto sobre el valor añadido, sino de otros procedimientos, en plan de otras procedencias tributarias. Como pueden ser, por ejemplo, que te digo, el IRPF, el impuesto a la renta de las personas físicas en España, el impuesto a la renta en todos los países, que también existe en la USA, en todo, en plan. Es un impuesto que también habría que someter a estudio y reforma. ¿Entendéis lo que quiero decir? Es una cosa tan sencilla que no se hace. ¿Por qué? Porque no conviene, porque conviene seguir manteniendo esa industria que es la política. Así que nada.
ahí tenéis el vídeo sobre el IVA. Espero haber explicado bastante lo que es. Creo que para el que no es jurista ha quedado bastante claro lo que es el IVA, cómo se utiliza y cómo se podría mejorar toda esta situación. Así que poned por los comentarios qué pensáis vosotros. Os quiero a todos y a todas. Y nos vemos, como siempre digo, en los siguientes vídeos.